Todas las tardes, la campana de la iglesia de Lorquí da las medias. Y hoy es miércoles, con las medias de las campanas, con las enteras de nuestros acompañantes, comenzamos hoy el bancal de los artistas, de la mano de Alexander Copperbail. Buenas tardes. Buenas tardes, Murcia. Una vez más estamos aquí para hablar, como no, de cultura y en este caso de literatura. Literatura que tenemos un invitado muy especial y también una invitada muy especial que vamos a hablar por ella por teléfono. En los controles tenemos a Adolfo Navascués. A la diestra del señor tenemos a Víctor Minero no lo voy a decir nunca, nunca, jamás. Víctor Manuel Mirete Ramallo, por Dios. Yo creo que esta temporada al final conseguirán. Pero bueno, a ti te ha dicho Adolfo Copperbail. Sí, también, bueno. Es que estamos intentando. Lo hacemos en inglés, ¿no? Así como lo dice Anselmo de la Espera. Bueno. Alexander. Alexander. A la siniestra del señor tenemos a Pedro Martí, eso es más sencillo. Tenemos la sección de las series, ¿no? A Cristóbal Terrer. Hola, vamos a ver qué nos va a presentar. También tenemos a Sergio Llanes. Hola, Sergio. Hola, Copperwite. De víctima muy especial tenemos a Rubén Castillo. Hola, ¿qué hay? Y luego también vamos a hacer una entrevista telefónica a Rosalind Callum. ¿Qué os parece, Rosalind Callum? Callum. No Callum, como habéis dicho. Era la más difícil y la que mejor habéis dicho. Sí, claro. Sí. Pues sí, comenzamos un nuevo miércoles más, el bancal de los artistas, en esta semana en la que, sorprendentemente o no tan sorprendentemente, el minuto de oro de audiencia de la televisión ha sido el gazpacho de la Pantoja. Pues nosotros vamos a intentar mantener ese nivel y vamos a intentar hacer un programa que vaya a subir la audiencia. No vamos a tener gazpacho, pero... Podemos hacer un kebab aquí. Pues sí. Mejorémoslo, ¿no? Sí, yo creo que podemos, ¿no? En directo. Es que no sé si lo sabéis, pero el minuto de oro histórico de la televisión este año ha sido el momento en el que la Pantoja en el hormiguero hacía un gazpacho y tenía una cuota del 30% del share con 6 millones de espectadores. Vamos, una cosa brutal. ¿Y lo hizo en un minuto? Y lo hizo porque si fue el minuto de oro, Dios mío. Sí. Esa tía es buena. Esa tía controla. Imagínate lo que pueden hacer juntos ella y su hijo. O sea, una cosa bárbara. Sí. Ella hacerlo y el hijo comérselo, claro. ¿En un minuto también? Eso, o menos. Eso sí que sería un minutazo de oro, ¿no? Exacto. Pero bueno, cultura aparte, cultura gastronómica aparte, comenzamos mes, un febrero en el que ya hemos pasado la cuesta de enero y ahora nos viene la cuesta de febrero, a ver cómo la sobrellevamos, pero yo creo que en el bancal de los artistas todo se sobrelleva muy bien, con invitados como el que tenemos hoy, que es Rubén Castillo. Me levanta la mano, Pedro. No, nada, iba a decir que febrero mola. Sí, porque tu cumple, ¿no? Sí. Es un buen mes. No me digas que 7 de febrero... No, soy acuario. Ah, bueno, peor. 7 de febrero no San Fermín, 7 de febrero el cumpleaños Martín. Así que, exacto. Muy bien. Pues nada, te facilitaremos en su día. Sí, además no cae programa, ¿no? Pero me parece que al día siguiente. Antes o el día antes martes. o cosas así, ¿no? Sí. No, invitarás igual, no te preocupes. No voy a invitar, ya te lo digo. Tienes que invitar. Para el no regalo que te hemos comprado. No, venga, al lío. Rubén Castillo. Rubén Castillo es un escritor que ya tiene en su haber Egel en el tranvía, Anillo de Moebius y ahora nos presenta Días humillados. Días humillados. Yo he leído un poquito sobre Días humillados antes de entrar en materia y pone que se centra en la relación entre dos terroristas etarras y la persona que tienen secuestrada en el Zulo. A través de sucesivos monólogos se va conociendo la peculiar psicología de todos los implicados en la trama. ¿Qué lleva, y aquí viene la primera pregunta, a un licenciado en filología hispánica y profesor de lengua castellana y literatura en enseñanza secundaria a escribir sobre terrorismo? Pues es una buena pregunta. Yo lo que no sé si tengo una buena respuesta. A mí me interesan temas muy variados. A lo largo de los libros que he ido haciendo, he ido tocando múltiples temas y múltiples formatos. Y esta es una historia que estaba escrita ya desde hace más de una década. Recuerdo muy nítidamente aquellos momentos históricos terribles que vivió España cuando fue secuestrado Ortega Lara, cuando fue asesinado Miguel Ángel Blanco. Cómo se concatenaron aquellos dos hechos y cómo aquello conmocionó al país y me conmocionó a mí. Y yo recuerdo que en esa época, justo en esa época, empecé a inventar esta trama. Es decir, ¿qué tenía que sentir un hombre en un zulo, como el de Ortega Lara? 2 metros por 2 metros, prácticamente no podía ni moverse, durante 1 año y medio. O sea que hablamos de una novela
¿Inspirada o basada en hechos reales? Inspirada, basada no, porque no he querido ceñirme a los hechos de Ortega Lara de forma estricta. Yo quería captar ese espíritu de humillación, de sometimiento, de horror, en el que cotidianamente nos desayunábamos y comíamos y cenábamos en España, con noticias de un muerto por ETA, de un atentado por ETA, de una bomba de ETA, y llegamos a convertir aquello en un espectáculo pasivo y normal. Yo es que era muy pequeño cuando lo de Miguel Ángel Blanco, pero recuerdo con horror los ojos en blanco de ese hombre, cuando esa imagen no se me va a olvidar probablemente nunca. Y de hecho ha habido cosas más fuertes todavía de ETA, ¿no? Pero para mí la imagen que tengo grabada a fuego es aquella. No sé si porque era niño y me impresionó muchísimo, pero vamos, es una de las primeras imágenes que tengo de que a alguien cuando moría le pasaba algo así. Era algo, el terror. Sí, el terror. El terror de ver cómo un cuerpo se vuelve carne y verlo que todo el mundo lo veía en las noticias, que tenía familia, que todo el mundo le lloraba. Para mí fue muy impactante. Y mi primo, que nació ese mismo día, se llama Miguel Ángel por él. Es que fue un mazazo nacional, porque era un chantaje, no a un gobierno, a una nación en general. Y minuto a minuto tú ibas asistiendo al desarrollo, aquel desgranado, aquel terrible reloj de arena que iban cayendo granitos, y te dabas cuenta de que iban a cumplir su amenaza, porque eran unos seres sin sentimientos y unos criminales, es decir, lo eran y lo son, lo siguen siendo, incluso los que están aquí en las cárceles murcianas. Y cumplieron además de una forma inmisericordia su amenaza. Entonces, cuando tú decides escribir una novela inspirada en hechos tan significativos de nuestra historia, de la historia de España, podemos decir que reciente, ¿qué tipo de documentación llevas a cabo? ¿Cómo afrontas esa documentación y cómo la plasmas luego en tu obra? Documentación toda. Leí docenas de libros, vi centenares de horas de vídeos, entrevistas. Yo necesitaba saber no solo cómo se sentía la víctima, que eso ya me parecía lo suficientemente terrible, empatizar con ella, claro, pero también quería saber qué pensaban, cómo sentían, cómo actuaban, qué resortes activaban a los victimarios. ¿A qué se aferran? Muchas veces, ¿a qué ideario se aferran ellos para llegar a hacer lo que hacen? ¿A qué vómito interior convertido en ideología espuria se agarraban? Leí todo lo oído y por haber, desde Sabino Arana en adelante, y descubres barbaridades, auténticas barbaridades, que ellos aplicaban a rajatabla. Sin desgranar nada, evidentemente, porque por lo que vas diciendo, creo que va a ser una novela, o es una novela, que va a tocar esa parte intimista, esa parte de sentimiento y de exploración interior de ese sentimiento. ¿Cuál es tu conclusión o qué conclusión has adoptado en cuanto al hecho de que un ideal pueda infundir a alguien el causar el terror a otro alguien? La historia es una recopilación, un rosario de ese tipo de actos, es decir, ideologías que se van pervirtiendo, ideologías que se van pudriendo y que protagonizan un último estertor normalmente sangriento, desde el Imperio Romano para acá. Es decir, eso es una constante. Y ETA solo fue, o ha sido recientemente, la última demostración, es decir, gente con una serie de ideas, llamémoslo ideas, en la cabeza, que consiguieron convencer a todo un país a través de sus representantes políticos, de Rivadasuna, del PNV, etcétera, de que aquello eran ideas, y a los que suministraban esas ideas los llamaban ideólogos, y todos fuimos entrando en esa dinámica, fuimos aceptando su vocabulario. Ellos hablaban de lucha armada, hablaban de comandos, hablaban de quinchas, hablaban de ideólogos, y el país empezó a convertir aquello en su vocabulario también. Ya no eran terroristas, era lucha armada. Lucha armada son ejércitos, no son terroristas. Pero fuimos entrando lentamente en ese proceso y al final ganaron desde el lenguaje. ¿Cuál fue la parte o cuáles fueron las partes más complicadas, más difíciles para ti en el momento de escribir la novela? Meterme dentro de la piel de la víctima, dentro del pellejo de ese empresario secuestrado, porque el otro lado tenía el control, tenía la fuerza. Es decir, el terrorista que está ahí vomitándole encima su ideología, pues al fin y al cabo está en una posición de fuerza, está en una posición cómoda. Él está en el zulo y puede salir del zulo. Durante 532 días. Ortega Lara estuvo 532. ¿Narras ese periplo? No. Es decir, no es Ortega Lara, es un personaje que es afín a él, es un empresario vasco, etcétera. No es como él era un funcionario de prisiones,
Pero yo intentaba que el marco en general fuera el mismo, es decir, una persona sometida a un proceso de enclaustramiento forzoso. Esa claustrofobia, ese horror, ese no saber si la próxima vez que suene la bisagra es para pegarte un tiro. Eso tiene que ser terrible. Fíjate que creo que es un recurso muy inteligente, porque algunos podrían pensar, bueno, ha usado algo y le ha dado un giro para hacer su personaje en base a, pero creo que es un recurso muy inteligente para el lector, porque el lector va a estar esperando siempre la historia, pero además va a estar influenciado por el qué va a añadir nuevo el escritor. Claro. Con lo cual, si todo tiene que ser nuevo, en realidad yo creo que el lector lo que puede encontrar ahí son emociones que quizás ni se haya imaginado, quizás ni siquiera el propio afectado en su momento, claro, para no repetir el nombre, ¿no? Por respeto, ni siquiera se haya dado cuenta que quizás haya tenido esa influencia, esa gente sobre él, o haya sentido esas cosas por lo derrotado que podría haberse sentido. Desde luego yo lo veo algo complicadísimo, muy complicadísimo. Yo leí declaraciones de varias personas secuestradas por bandas terroristas, no solo ETA, y coincidían en una serie de puntos que resultan sobrecogedores. Uno de ellos es que en el momento en el que perdían la noción del tiempo, no soñaban, dejaban de soñar, no recordaban ningún sueño. Ortega Lara lo confirmó, 500 días y no recordaba ni un solo sueño. Es decir, es como si al meterte dentro del tumbarse y dormir, desconectara de todo, no quisiera tener ni sueño. Es decir, la mente se rebela contra el horror y lo hace no concediéndole ni siquiera al horror el margen del mundo onírico. Es decir, dejan de soñar los secuestrados. Es impresionante. ¿crees que puede ser un libro, tú que eres profesor, que pueda llevar a la conciencia, a concienciar a alumnos porque hoy día estamos viendo esta misma semana grupos de antifascistas, grupos neonazis que de alguna manera también rondan en ese gremio terrorista, ¿no? Sí, sí. O ideológicamente Extremistas. Sí. extremista. ¿Puede ser un libro moralizador para aquel que se haga? No debería serlo. Yo no creo en la literatura de tesis. Es decir, esos proyectos que surgieron en el 19 siempre me han parecido un poquito forzados. Es decir, el escritor no tiene más obligación que escribir una historia, intentar hacerla bien. No es un consejero. No ilustrar. debería serlo. Ilustrar no es una Yo de creo las que no. funciones de- Ofrecer elementos para que la lectora, el lector, con su inteligencia, con su sensibilidad, extraigan conclusiones, adopten posturas y decidan cuál es su punto de vista. ¿A ti te ha parecido difícil, por ejemplo? Yo cuando veo que alguien escribe sobre el malo en una novela, pues tiene que meterse en la mente, como tú dices que has hecho, y seguramente ha sido uno de los procesos más difíciles, pero ya no el encontrar, porque en este caso está muy claro cuál es el blanco y cuál es el negro, pero ¿has intentado transmitir al lector tono de grises incluso en los malos de la película? Sí, claro, Intentar porque de alguna manera que puedas llegar a entender mínimamente lo que les pasa por la cabeza. Claro, porque es que no se trata de una historia de buenos y malos. Se trata de una historia de gente que desarrolla una idea y llega un momento en el que tuercen por un camino equivocado. Posteriormente a la publicación de esta obra, yo he escuchado las entrevistas que ha hecho Jordi Évole a terroristas. Es decir, gente que dice, bueno, cuando sales de ese mundo, te das cuenta de los disparates que hacías estando dentro. Dice, mientras estás dentro de la organización, te introduces en una dinámica que no te deja pensar. Simplemente es gruñir, ladrar, matar. Él decía, bueno, te daban una consigna y decían, bueno, a esta persona hay que matarla. Y tú te dedicabas, la seguías, la mirabas, tomabas un café a 10 metros de él y esa tarde lo matabas. ¿Cuántos miembros de las SS en plena vorágine no se cuestionaban lo que estaban haciendo porque Nunca. les parecía lo normal? Nunca, Y después se han llevado las manos a la cabeza, se han llegado a suicidar algunos incluso, en plan, madre mía, lo que estaba haciendo yo. Claro, es que el proceso consiste en que la víctima no es una persona. La despersonaliza. Sí, eso también se vio mucho en los juicios de Nuremberg. Claro. También se vio Es decir, cómo se el- sorprendían ellos mismos de Claro. las acusaciones. Ujú. Era increíble. Que el judío no era una persona. El judío era, pues eso, es una excrecencia social. Había que eliminarlo, lo había dicho el Führer. Lo veían algo normal y luego veían la cara de sorpresa que tenían o de miedo y como diciendo, oye, es verdad, yo he hecho eso, no me lo puedo creer. Y es increíble, ¿no? estando ya, bueno, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Pero aquí
también había mucho conocimiento, habían pasado un montón de cosas. Y aún así sigue y sigue y sigue. El ser humano no evoluciona. Es como un populismo puede al final degenerar en una idea errónea, una falacia, basándote en bases que sí que son ciertas o que pueden ser ciertas, creas una falacia, porque esas sean ciertas, la idea superior que se deduce de ellas no tiene por qué ser cierta. Eso sucede cuando tiene nombre, el esa pueblo, falacia. la ciudad o esa región a la que se haga ese populismo está vacío de ideales. Pasó con el Führer y pasó con el País Vasco, o pasa incluso con Cataluña. Cuando un pueblo está vacío de ideales, es muy fácil introducir un populismo llevado al extremo y que eso, digamos que estás ofreciendo, arraigue. claro, le estás ofreciendo la cara totalmente opuesta y convence. Al final es... Pues yo creo que el ejemplo que has citado de Cataluña me parece un contrapeso muy interesante que está permitiendo a la sociedad vasca ver que se puede conseguir lo mismo sin matar gente. Es decir, en Cataluña estaba Terra Lliure, pero bueno, no funcionó nada, muy poquito tiempo, sin llegar al nivel de salvajismo de ETA, evidentemente. Y Cataluña y el País Vasco han conseguido prácticamente lo mismo, solo que la movilización social pacífica, civilizada, cívica que ha habido en Cataluña, pues no era la solución del tiro en la nuca. Y el punto de llegada ha sido el mismo. Y yo creo que esa imagen que está ofreciendo pues la diada de estos últimos años, es decir, Cataluña es así, a lo mejor sí, de la forma en que vosotros lo habéis hecho, pues quizá no tanto. Es imposible. Es que la propia humanidad, la propia sociedad no va a caminar al lado del terror. Puedes atemorizar durante un tiempo, pero es imposible que la humanidad entera cabalgue con el terror y lo asuma como tal. Está abocado siempre al desastre. Pero bueno, estamos hablando de Los días humillados, que no sé si lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Que yo tengo una pregunta. Una novela que se titula Los días humillados y que para aquel que quiera tener un poco de imagen en la cabeza al respecto de esa novela, su portada vamos a encontrar la bandera de Euskadi y la silueta de una persona, un perfil. Sí, el perfil de un hombre con el arma. de pecho hacia arriba, hacia la cabeza, y un arma apuntándole a la sien. Sí. Yo tengo una pregunta sobre la novela que quizás sea una de las más difíciles que te hayas hecho tú mismo ya, ¿no? ¿De qué género estamos hablando? ¿Histórica? ¿Thriller? ¿Misterio? ¿Suspense? Yo creo que es una novela psicológica. ¿Psicológica? Sí, porque reduje el espacio narrativo a las dimensiones del zulo. Con lo cual, al inmovilizar a los personajes, al dejarlos en un espacio francamente estrecho, lo único que se mueve es la mente. La mente para sufrir, la mente para humillar, la mente para reflexionar, la mente para buscar soluciones o no encontrarlas. Entonces, todo es una especie de viaje por las tres mentes de los personajes que aparecen aquí. Y una cuarta persona, que es Idoia, que es la jefa del comando, que no llega a aparecer físicamente, pero que está siendo constantemente mencionada por los dos terroristas. Es una especie de presencia, hay como una espada de Damocles que pende sobre la víctima, diciéndole, bueno, ahora vendrá Idoia, hablará contigo, ella es la encargada de librarte o de matarte, luego vendrá Idoia, es decir, la figura más terrorífica todavía que ellos, porque no hay nada que dé más miedo que lo invisible, e Idoia es invisible. Desde el punto de vista estrictamente formal, me imagino que ese viaje por la mente lo plasmas a través de monólogos interiores y tal. ¿Y cómo afrontas como autor ese tipo de monólogos? Pues es complicado porque en cada cambio tienes que resituarte. Bueno, ahora soy un terrorista. Ahora soy, bueno, en el caso de, hay dos terroristas, uno es mucho más intelectual, mucho más leído, el otro es mucho más rupestre. Digamos, mucho más de puñetazo, lucha callejera y ya está. Entonces, había tres niveles aquí. El ideólogo, digamos, el hombre intelectualizado, el hombre que tiene ideas, que sabe de Sabino Arana, que ha leído sobre Goalde, sobre Iparralde, es decir, que tiene cosas en la cabeza. El otro, que es un bruto, un descerebrado, un zote, y la víctima. Y cada una de esos monólogos, yo lo tenía que parar varios días entre uno y otro. Para limpiar la mente, vaciar el disco duro y decir, bueno, ahora soy otra persona. Y recuerdo que antes de ponerme a apuntar ideas de cada uno de esos capítulos, yo me quedaba media hora callado, intentando pensar qué va a decir este, o cómo siente este, o cómo piensa este en este momento. No se trataba de, como escritor, que me interesa que diga, sino
qué dice él realmente. Me acordaba de una frase muchas veces de Camilo José Cela, que es un autor al que leí en mi juventud, al que respeté mucho, ahora ya no tanto quizá, pero que decía que a los personajes hay que empujarlos y dejar que ellos te vayan llevando. Y que si el personaje es bueno, fuerte, denso y sólido, él te lleva. Él te dice por dónde tiene que ir la novela. Que hacer tú el esquema y ponerlos en funcionamiento no funcionaba. Yo trabajé así. Yo cogía a Julen y decía, bueno, Julen, ¿qué va a decir Julen? Bueno, pues va a hablar de tal tema. ¿Y qué piensa este hombre sobre ese tema? Me dedicaba a reflexionar. A lo mejor tomaba alguna nota y cuando de pronto notaba que ya tenía el tono, empezaba a escribir. Tal y como te salía un poco de tu propia mente, ¿verdad? Sí, y había momentos incluso que me sentía incómodo porque estaba justificando barbaridades, estaba diciendo cosas abominables, pero claro, yo es que era Julen. El problema en el que yo veo cuando se juntan dos inteligencias grandes, por ejemplo, el secuestrado, la víctima, imagino que será también una persona, si tiene monólogos interiores y eso, es peor ser inteligente cuando estás encerrado, ¿no? Mejor ser tonto, porque así piensas menos. Pero bueno, ya la cosa es enfrentarte a otra inteligencia, como podía ser este Tarra, que era más inteligente, pues muy convencido que esté de tus ideas, cuando estás hablando con alguien muy inteligente, porque yo estoy convencido de mis ideas, y cuando estoy hablando con alguien muy inteligente, es capaz de, aunque yo no lo admita, hacer que se me tambaleen un poco. ¿Se ve eso en la obra? ¿Se ve cómo llegan a influir el uno en el otro? Influye más la víctima sobre el secuestrador, pero además yo no quería que hubiera síndrome de Estocolmo aquí. Es decir, no me parece concebible en un caso de secuestro terrorista. Es decir, lo de Patricia Hearst es otra cosa. Es decir, el Frente Simbiótico de Liberación, aquel famoso, es decir, bueno, ella termina viendo la parte romántica de la lucha, coge un arma y se une a los secuestradores. Pero aquí estamos hablando de un hombre al que desgajas de su familia, lo metes en un zulo y le dices, aquí vas a estar, porque eres un traidor del pueblo vasco. Es inteligente, el secuestrador también lo es, y hay una confrontación dialéctica entre ellos. Y cada vez que el secuestrador nota que el otro le está pisando el terreno, se enfada, grita, da un portazo y le dice, ahí te vas a pudrir. No deja ya de dar por saco también. Se pone agresivo porque se da cuenta de lo que a eso dicho, justo me refiero. Se queda sin argumento. Me recuerda mucho a Seven, que es una película que me encanta. ¿Os recordáis la escena en la que llevan a Kevin Spacey en el coche y le están diciendo, no, pero has incurrido en una incongruencia, por esto. Intentan como sacarle un poco de sus casillas para que vea lo que está mal y tal. Y llega un momento en el que sí se ve cómo puede llegar a flaquear tanto un bando como el otro, pero por supuesto no lo van a admitir. Al final dicen, pum, hasta aquí. No, ya veréis lo que hay. Lo que pasa es que ellos, en mi novela, el terrorista está en una posición de privilegio. Es decir, él puede decir, se acabó el diálogo. Igual que Kevin Spacey en este caso, porque ya tenía su trabajo ya estaba hecho. Esa situación de privilegio te da poder. Claro, siempre. Se trata de eso, es decir, en un diálogo, en un debate, en una confrontación, o hay igualdad, o los dos están en posición de poder exponer argumentos e intentar convencer al otro, o no hay diálogo. Hay una serie de monólogos. Aquí el problema es que cuando se siente agredido, se siente invadido, se siente erosionado sus convicciones, el terrorista inmediatamente reacciona con agresividad. Se ha acabado. Tú vas a hablar cuando yo quiera y ahora ya no quiero. Y lo encierra. A mí me gusta siempre, en las novelas o en general, jugar con escenarios, ¿no? Que es muy sencillo, mientras tú has hecho algo que es tremendamente complicado desde mi punto de vista. ¿Cómo te has movido en ese escenario tan reducido, ¿no? Dar constancia. Me imagino que te habrás centrado en elementos muy cotidianos o ¿cómo lo has hecho? Yo me imaginaba el zulo y le coloqué 2 o 3 puntos de referencia. El cubo. Ortega Lara, por ejemplo, uno de los casos famosos, contaba que le daban siempre 2 pequeños recipientes. Uno para comer y otro para hacer sus necesidades. Y tenían que estar ahí todo el día. Y al cabo de las horas se llevaban uno y se lo cambiaban por otro. Estamos hablando de un hombre que tiene que hacer sus necesidades, su aseo personal, su sueño, su comida, su vida, todo en 2x2 metros. Confinar los 5 sentidos de una Terrible, eso es terrible. Me imagino. Es una sensación de claustrofobia extrema. Me imagino que ya conocería cualquier grieta, cualquier poro, cualquier cosa, sería algo. Contaba, esta gente, los secuestrados, cuentan los pasos que dan. Cuando ya saben que pueden dar 3 pasos o 4 pasos, luego cuentan, un secuestrado alemán decía que contaba dedos. Los dedos que había hasta la pared, iba poniendo los dedos y tremendo. Es decir, la mente tiene que buscarse una escapatoria.
Es decir, moverse de alguna forma desde la inmovilidad. Es decir, el cuerpo está inmóvil y la mente no puede estar inmóvil. Ese confinamiento yo de alguna manera lo viví también en una de mis novelas y lo que intenté fue, cuando escribía esa parte, estar encerrado en una habitación de mi casa a oscuras, porque es muy difícil ponerse en una situación tan extrema si no la vives. Y habrán sentimientos que el escritor nunca pueda llegar a expresar con sus letras, pero sí debes de intentar ponerte en ese momento de tu escritura, en esa situación. No sé, Incluso habrá distintas interpretaciones según claro, cada persona. Claro, ¿no? según cada persona, según cada inteligencia, según cada cerebro. Lo que pasa es que hay un aislamiento sensorial total sumado al miedo más terrible de que en cualquier momento abran la puerta y te liquidan. Claro. Es decir, a no volver a ver a tu familia. Tu cabeza tiene que ser, bueno, es una puerta a la locura. De hecho, muchas torturas, yo no sé exactamente de qué país o de qué dictador estoy hablando, pero me suena que una de las torturas era tener a una persona de pie con muros que eran exactamente su dimensión y una gota que le caía sobre la cabeza. En Francia. Tortura china. ¿Verdad? Pues sí. Imagínate lo que tiene que ser algo así. No, la de la gota es de Francia. ¿De Francia? Sí, de francesa. Es como la misma que te tienen tumbado y una cabra empieza a lamerte los pies al final y acaba desgastándolo y provoca un horror inmenso. Luego la de la uña, ¿no? Si querés. Te veo puesto en el tema. Históricamente hay muchas, porque Gabrielo Princi sufrió también en Terecín esa especie de tortura. Lo tenían enganchado al techo con una especie de cadenas o de esposas y ahí lo tenían todo el rato. Y luego incluso lo tiraban en un barril lleno de clavos, pues, cuesta abajo por el propio patio. O sea que son torturas de este tipo que causan tanto desgarro y afligen tanto al lector, al espectador, al escritor, que fijaos que este programa, que normalmente es muy socarrón, un programa que usa el... Sí, ya media hora y no hay forma, No hay forma. El entretenimiento para hacer cultura y la cultura para hacer entretenimiento, de alguna manera entra. Todas estas historias son tan fibrosas que entran en nuestro cuerpo y nos hacen recluirnos un poco en el pensamiento íntimo y no parece raro que hayamos usado las torturas para empezar a reírnos. es macabro. Yo claro, yo tengo en mente lo que os he dicho de Miguel Ángel Blanco y me está costando un montón pues salir del tono solemne, obviamente. Pues vamos a salir un poco de ese tono y vamos a entrar en nuestra sección ya conocida por todos nuestros oyentes, que cada vez son más, gracias también a colaboradores como Cristóbal Terrer, que tiene su sección Seriemanial, que creo que tenemos hasta sintonía renovada, ¿puede ser? Sí, hemos cambiado la sintonía y hemos puesto la melodía de True Detective, temporada 1. Mira cómo sonríe, ¿eh? Sí, porque antes me tenéis una que no sabía ni cuál era. Era la de Pikachu, ¿no? No tengo ni idea. Aquí la tenemos. Sonamos. Hemos mejorado, sí señor. Cristóbal Terrer, empieza tu sección. Bueno, pues hoy venimos a hablar en el Previously en Seriemaniac de Homeland, que vuelve con su sexta temporada. Llevamos ya 3 episodios emitidos y bueno, desde aquí quiero romper una lanza directamente ya con Homeland. Mucha gente seguro, no sé si en esta mesa dejó de verla en la tercera temporada, cuando una de las tramas principales pues salta por los aires y bueno, en una tercera temporada bastante nefasta para mi gusto. Pero lo que mucha gente no sabe que dejó de ver la serie es que a partir de esa tercera temporada, con la cuarta, la serie dio un giro brutal, se reinventó a sí misma y dio un salto de calidad enorme. Y bueno, pues vamos a hablar de estas nuevas temporadas, la cuarta y la quinta, que para mí posiblemente sean las mejores de la serie. Terrorismo también. Terrorismo a raudales y sobre todo, como decimos en el artículo del blog, Homeland es una serie ahora rabiosamente actual porque trata el tema del terrorismo precisamente en Europa. Es decir, la trama se traslada desde Estados Unidos a Oriente Medio y precisamente en la quinta, Europa, en la que por primera vez una serie es grabada íntegramente en territorio europeo, que ocurrió en Alemania. La trama se traslada a Berlín y bueno, allí la protagonista, Carrie Mathison, tiene que intentar acabar con una célula terrorista que va a hacer un atentado en el metro de Alemania, o sea que es rabiosamente actual, la verdad. Uh-huh. Son mejores estas cuarta y quinta, has dicho, ¿verdad? Son mejores la cuarta y la quinta que la primera y la segunda. Para mí, hombre, la primera temporada la verdad que sorprendió a todo el mundo. Nadie se esperaba una serie de tan alta calidad. Pero, como os digo, para mí la cuarta y la quinta están mucho más logradas. Ya no tienen el corsé ese de la trama de Brody, que era al fin y al cabo como se había pensado la serie, del pelirrojo Damian Lewis, que ahora vemos en la serie Billions.
Y al romperse ese corsé, la serie es mucho más coral, mucho más rica y, bueno, trata temas mucho más serios, más realistas y para mí sí son mejores. Claro, yo a la serie del principio le vi una temática un poco, no sé, susceptible de agotarse pronto. Sí. De decir, ¿qué va a pasar luego? Me pasó un poco como con Prison Break, que vi al principio y dije, ¿pero y luego qué? Es decir, es que luego cuando salgan de aquí, ¿qué va a pasar? Han Sí. vuelto, ¿no? Es decir, Volvieron a la cárcel. Sí, dice que van a volver, ¿no? Prison Break, sí, Prison eso Break. es un tema aparte, daría para 1 o 2 programas. Vuelven en abril con una nueva temporada que yo creo que no va a tener ni pies Va a ni ser cabeza. nefasta, ¿no? Exactamente, como el resto de temporadas, excepto la primera, que es una de las mejores, la verdad. Será Prison Break In. Es una cosa rara porque, bueno, Van a intentar entrar en la Sí. cárcel. Entonces, vale. Bueno, como siempre las tramas están centradas en una prisión y ahora sí la trama se traslada a una prisión de Shanghái o algún país asiático. Madre Pero de bueno, Dios. ya hablaremos de esa serie cuando se estrene, que seguro que va a dar mucho que hablar. Y en cuanto a Homeland, pues ahora hemos descubierto también nuevos personajes, porque claro, al no estar centrada la trama en Brody, pues surgen otros personajes para coger un poco el testigo, como por ejemplo el del asesino a sueldo Peter Quinn, que es un personaje redondo, genial, y bueno, Saul Berenson y tal, que sigue estando, y bueno, un montón de personajes nuevos que la verdad que dan mucho que hablar. Por ejemplo, en la cuarta sale Surak Sharma, que es el chico este que interpretó al protagonista en La vida de Pi, que es una película Ajá. también de Ang Lee, que está muy bien. Y bueno, una serie de nuevas historias que da mucho que hablar y que está muy bien. Como curiosidad, por ejemplo, decir un poco que los productores han dicho que va a haber posiblemente 7ª y 8ª temporada. O sea que estamos de enhorabuena los que seguimos la serie. Y que, por ejemplo, bueno, la trama de Brody se agotó un poquillo también porque parece ser que hubo rencillas entre Carrie Mathison, interpretada por Claire Dance, que es ahora productora de la serie, con el propio actor. Parece que no se llevaba muy bien y no sabemos si eso fue también un detonante para que el personaje de Brody saliera de la serie. De hecho, los creadores de la serie querían acabar con él en la primera temporada, como tú dices, porque la trama ya se estaba agotando. Lo que has comentado, Cristóbal, de crear personajes así únicos, diferentes, que eso le está dando a la serie su punto, Sí. está caro hoy en día en las series, porque yo veo personajes, por ejemplo, este que ha salido en The Walking Dead con el bate, ¿no? Sí, Y- Negan. Sí, y estos que están así saliendo, yo es que ahora mismo no la estoy viendo, pero sé que es interesante, ¿no? Porque ha salido un personaje nuevo, diferente y Abre y tal. puertas. Y cuesta, ¿no? Crear un personaje genuino y único. Yo veo series, incluso las mejores, pero por ejemplo, han dado con la tecla en Elliot, de Mr. Robot. Sí. Que es un personaje nuevo, totalmente. Brutal. No se había visto algo así. Sí. Entonces, yo creo que hay tanto ya creado, macho, que cuesta crear personajes únicos, singulares y que muevan la serie ellos. Es complicado, hombre. El tema de Elliot, por ejemplo, que comentas de Mr. Robot, se parece mucho al mejor Dexter de las primeras Sí. temporadas también. Un Porque poco- habla consigo mismo, etc. Exactamente, son adictos a una droga, bueno, se parecen bastante. También guardan sus trofeos y de guerra, digamos. El hacker informático guarda en un CD pues todas sus fechorías que hace y tal. Pero bueno, volviendo a la serie, por ejemplo, el personaje de Peter Quinn es un asesino a sueldo, trabaja para la CIA al fin y al cabo, pero bueno, es un personaje bastante atormentado, es el típico antihéroe que la verdad que funciona muy bien, que está de moda últimamente. ¿Has visto Homeland tú, Rubén? Sí. ¿Te gustan las Estoy siguiendo. las nuevas temporadas o dejaste de verla con la tercera? Deje de verla. Dejaste de verla. Yo desde aquí recomiendo a la gente que directamente se salte la tercera temporada y que se pase directamente a la cuarta con el episodio Queen of Drones, que es la reina de los drones, que es donde empieza una temporada y una historia totalmente nueva, renovada y una serie imprescindible para mi gusto. Es lo que le digo yo a la gente con Dexter. Digo, tienes que ver Dexter, tienes que ver la primera, la segunda y la cuarta. Sí. Nada más. Bueno, la tercera todavía, pero la siguiente desde luego fue alargarlo por alargarlo. Es una pena porque era una de mis series favoritas, sin duda. Seguimos. Ha pasado un ángel. Que sí. Porque me ha dicho un pajarito que venías con UA. Au. Oa. ¿Qué OA. coño OA. significa al final OA, tío? De Está OA, hablando- bueno, Yo no la he visto, ¿no? Ni OA que spoilear lo bueno, se mínimo. puede spoilear. No, si digo no. lo que significa se No, se spoilea bastante. El se título me spoilea ha dicho, bastante. el título me han dicho que spoilea, así que nada. Sí, el decir título que spoilea, significa- aquí nunca De intentamos todas formas, hacer hay spoiler. algo que puedes saber con los Sí. primeros capítulos, o por lo menos que crees que es eso. ¡Oa! Porque lo dice, pero... Sí, bueno, más o menos. Es una serie, como tú decías, diferente. Si estabas buscando una serie diferente, OA es la serie que... Yo tengo que una tienes que pregunta ver. para ti al Me lo respecto de creo. OA porque empecé a verla. ¿Por qué se me hizo monótona? Al cuarto o quinto capítulo. Oa. ¿OA? Porque Hombre, tú- yo no diría monótona. Es una serie muy especial, que está estructurada de forma especial. Son 6 episodios, pero cada uno tiene una duración distinta, como podría ocurrir a lo mejor Sí. cuando lees el capítulo de un libro, que algunos tardan más tiempo y otros menos. Pues hasta ese pequeño detalle está pensada en la serie. Y es una serie totalmente diferente, que viene del cine más independiente de Sundance. El director y la actriz, que es también guionista, la actriz protagonista,
Bridget Marling, son de cine independiente 100%. Y bueno, han trasladado ese compromiso o esa especial forma de hacer cine a la televisión. Y como no, Netflix está detrás del proyecto porque ahora mismo es el canal que mejor está haciendo las cosas, creo yo. Me gustó mucho el primer capítulo, cuando parece que ha terminado el capítulo y de repente empieza... ¿Sabes? El momento que te digo, ¿verdad? Sí. Cuando la historia, digamos que va al flashback. Exactamente. Me pareció maravilloso porque como espectador lo mirabas y decías, ostras, se acaba aquí ya, el primer capítulo no tiene nada de sentido, estoy esperando algo más. Es una serie un poco raruna, ¿no? Sí, es una serie muy rara. Sin spoilear. Si no eres muy seriéfilo, puede ser que te resulte rara. Sin spoilear, ¿nos puedes decir por qué ha sido tan polémico el final? ¿O bueno, habría que spoilear a la fuerza? No habría que spoilear. Nosotros tenemos un artículo que ahora mismo es uno de los más leídos en el blog y es sobre explicando un poco el final. Y leyendo en internet y tal, en los mentideros catódicos, como digo yo, pues hay un montón de gente que la pone directamente a parir, pero porque obviamente la trama todavía no se ha cerrado. Se cierran las tramas relacionadas, como dicen los guionistas, un poco con los personajes, los entiendes, por qué se han comportado así, pero la trama principal, el gran misterio de la serie, no se termina todavía, pero simplemente porque va a haber más temporadas. Entonces la gente estaba esperando, como con el final de Perdidos, que le explicaran todo de forma machacada y para la gente poco iniciada, digamos. Entonces, bueno, habrá que esperar un par de temporadas más para saber cómo se desarrolla la serie. De ahí toda la polémica. La recomiendan, ¿no? Esperemos que no sea como el final de Perdidos, que fue una patata. ¿Tienes tú algo clavado con Perdidos ahí? Es que yo... Y en nuestro ranking recordemos que se quedó la primera. Yo tenía unas ganas locas de saber realmente qué pasaba al final. Y al final pasa eso. Se supo perfectamente. Y yo creo que lo importante de estas series es no tanto que te expliquen. Y eran los personajes lo más importante. Exactamente, sino dejarte llevar en el viaje de los personajes, cómo evolucionan y el drama que sufren. Yo creo que eso es lo bonito de la serie, que es un poco lo que pasa con DOA. El esté esperando la explicación sencilla, de momento no la va a tener. Es que la gente con The Walking Dead también está esperando que se sepa qué pasó y que se solucione. Y yo que he leído los cómics y tal, no es lo importante. De hecho, es que creo que ni se va a saber ni se va a solucionar nada. Es ver a los personajes, acompañarles hasta su momento último, a todos ellos. Exacto. Y ya está. Prefiero eso va a ser la serie. Prefiero eso a que, pues esto es todo lo que has visto, pues no, nada. Está muy bien, lo has pasado muy bien, pero... Bueno, eso es lo importante, el camino, ¿no? ¿Cómo lo pasaste, creo yo? Yo es que soy un defensor de Lost, soy un Losty, me declaro Losty empedernido. Y a mí el final incluso me gustó. Es cierto que tiene sus connotaciones religiosas, pero bueno, viniendo de JJ Abrams, no nos sorprende mucho. Le llama a sus personajes Christian Sepa, Cristiano Pastor y Jack Sepa, o sea, imagínate. Claro. Exactamente. Yo me quedé muy lost. Muy lost. Pero lo bonito era el viaje y cómo nos iban los guionistas llevando de un lado a otro y poniéndonos trampas y cómo disfrutamos. Yo creo que fue la primera gran serie que siguió todo el mundo a nivel global. ¿Sabes qué final esperaba yo? Que esperaba yo. No el final de verdad. Yo esperaba que al final había una civilización de la Atlántida o lo que sea, por debajo, utilizando mecanismos, claro, porque tú esperabas saber esas cosas negras ahí que dices tú, eso se está usando imanes o cosas, digo yo, ya está, aquí hay una tercera civilización o una cuarta, una quinta, algo ahí, yo esperaba así, de repente, y dices tú. Es complicado, cualquier final que hubieran dado yo creo que hubiera recibido críticas, porque eran extraterrestres o no sé qué, entonces cualquier cosa yo creo que era arriesgada y bueno, optaron por uno y yo les aplaudo desde aquí. Simplemente decir que la actriz de OA, que es guionista también, como decíamos, y directora de cine independiente, Bridget Marling, os recomiendo 2 películas también desde ya. Dejar todo lo que estáis haciendo y ver esas 2 películas, que son Another Earth, también muy independiente, y iOrigins, que son también con un toque de ciencia ficción, pero dramas muy realistas, que son imprescindibles. Ya sabéis, Another Earth, Otra Tierra, ¿no? Y iOrigins. Another Earth. ¿Sabes que hoy el señor Martí ha venido con la réplica y te quiere... Sí, ¿Quieres sumar a...? Sí, hoy mi análisis de cine. Tenemos que buscarle nombre. Porque yo había pensado en uno, pero es un poco fuerte. Había pensado en vino y hostias, porque uno va a ser bueno y otro malo. Pero mejor le preguntamos, yo creo que le vamos a preguntar esta semanita en Facebook a la gente a ver cómo prefieren que le vaya llamando. Martiscope. ¿No? Pero yo me siento ultrajado, o sea, me ha quitado el sitio a la siniestra de Alexander y ahora me pisotea la sección. No te preocupes en absoluto. ¿Por qué no le pagamos, no? No te preocupes en absoluto, mi análisis está mucho más planificado, como ves, con todas las notas que tengo aquí encima.
Bueno, ¿Sabes que me gustaría que el análisis lo hiciese o Dilentis o Anselmo? Fíjate. pero es que yo creo que sería demasiado duro. O Dalí. Pero sería épico. Sería demasiado duro. Bueno, voy a empezar, ¿vale? Luego ya buscaremos Tú nombre. mismo. Cuando quieras. Luego ya Tú lo has buscaremos nombre. decidido, tú ya. ¿Cómo preferís? ¿Que primero del vino o que primero...? El vino primero. El vino primero. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Pues La La Land. He visto La La Land, la película de... Sí, ya veo que tienes ahí habla. una rencilla con una tal Julia en Facebook. Sí, Yo no, nunca porque La La Land. la gente está criticando La La Land por la capacidad de cantar y de bailar de los actores. Y yo creo que la Qué tontería película en un no musical, intenta ¿eh? ser, Eso no, es es que no, pero es que la película, Víctor, no intenta ser un musical, Ya, tal pero cual. La una película broma. intenta, yo que sé, el argumento, el director es un crack, Las luces, intenta trascender, es maravilloso. los guiños al pasado. Todo Es eso. una cosa súper preciosa, los zapatos con súper tacones. entretenida, no sobra nada. Las canciones pueden estar peor cantadas, pueden estar peor bailadas, pues sí. Yo la verdad, como no entiendo tanto de cante o de baile, pues a mí me pareció que estaba bien la cosa. Y bueno, y en el Spotify estoy quemando la banda sonora porque se te queda en la cabeza, ¿eh? Luego la vas ahí silbando todo el día. Ibas cantando por la calle. Sí. Y vas bailando también, singing y todo eso, ¿no? Sí, y tiene un montón de homenajes al cine clásico y tal. A mí la película, además está rodada en CinemaScope, a mí la película me encantó. No la considero de las mejores de la historia, pero creo que, vamos, que el director, que es su segunda película y tiene 35 años, y la primera fue With Plus, Sí, genial. que también dicen que es muy buena. Brutal. Pues imagínate, este tío ha entrado por la puerta grande y tiene 35 años. Damien Chazelle se llama. Sí. Y bueno, y ahora si queréis doy el tortazo. Digo, Diga, antes de nada, que os cuento una pequeña anécdota. No sé si sabíais que el reparto antes iba a estar interpretado por Emma Watson, la de Harry Potter y tal, que vimos con Amenábar, pero que, bueno, puso una serie de exigencias de diva y al final el director dijo, bueno, tía... Ah, sí, es de esa, Emma Thompson es de esa. Sí, sí, se ve que se le ha subido un poco a la cabeza y tal. Es un poco y, Madonna. y el chico, el actor, el que le iba a dar, bueno, el acompañamiento, que iba a ser Miller Teller, que es el que hace la primera película del director, que es Whiplash, que es el Ajá. batería que tal. Pues no sé cómo lo hubiese hecho, pero la verdad es que Ryan Gosling está espectacular. Ryan Le da Gosling un está toque genial. de tío de jazz a la peli muy, muy guay. A mí me gustó mucho los diálogos, me pareció una trama súper bonita y el final llama mucho la atención. A mí me dejó pensando. ¿Pero vas a dar dejó leña o...? rayado. o- Sí, y leña le voy a dar a Martin Scorsese nada más y nada menos. ¿Te atreves? Un abrazo desde aquí si nos oyes. Guau. Un abrazo, Martin. Hola, Martin. Haciendo amigos. Martin, tío, a mí me encantó Infiltrados, me encantó uno de los nuestros. Yo, hasta Guns of New York, le encontré su cosa. La invención de Hugo me llegó a gustar. Macho, pero has hecho silencio, tío. Has dirigido una película que a mí, bueno, dura 5 horas y media. O esa es la sensación que da cuando estás en el cine. Y es Spider-Man. Es el tío que hace de Spider-Man, pero el Andrew segundo de Garfield. Amazing Spider-Man. El tío que vale. engañaron en Facebook también, para, ¿sabes? El de la red social. Pues ese. Y el tío feo de Star Wars. Sí, el tío feo de el- Star Wars, el de la nariz grande. Kylo Ren. El Kylo Ren. Pues esos dos tíos se van a Japón. Son portugueses. Se van a Japón y allí intentan instaurarles el Portugués. cristianismo a los japoneses, que eso pasó, eso se intentó, ¿no? Pero básicamente son reflexiones sobre si Dios existe o no existe. Bueno, al final Martin Scorsese lo que le ha pasado es que es religioso y ha querido hacer una película hablando de su duda de fe, etcétera, etcétera. Yo pensaba que iba a ir por ahí la película, silencio, en plan Dios no te contesta y tal, digo, bueno, pues todavía va a tener su... Pero luego la estampita se pone a hablar y dice, wow, hasta aquí hemos llegado. Sí. Y 5 horas y media de película, o 6, no sé si eran 7, pero penosa, muy mala y recomiendo que no la veáis si puede ser. Y además creo que la hizo con mucha preparación porque no te sale de casualidad una película así. Me ha gustado, ¿eh? Y no voy a ver ninguna de las dos. me ha gustado mucho. Pedro, sabes que cuando seas famoso y trasciendas... No haré una seguro- película con Martín Scorsese, no, No, pasa pero nada. seguro que te cruzarás con él Me y queda esto Fincher. llegará ahí. Bueno, Alguien me- sacará el trapo sucio. Me queda Fincher, porque a Ridley Scott tampoco, ¿verdad? También lo tengo cruzado ya. Sí, Ya os ¿por qué? hablaré. A ese también Porque lo lo tengo tengo cruzado yo. cruzado por Prometheus, por Exodus y por esas cosas Bueno, nuevas que eso- he hecho. Bueno, Sí, hablando de críticos, Robin Hood. Coincido contigo, lo hemos saltado, pero Rubén Castillo, además de escritor, es también crítico literario y además ha obtenido varios galardones, tanto en novela corta como en cuento, y además ha impartido talleres de creación literaria durante varios años en Murcia y en Molina de Segura, con lo cual eres un todoterreno en la literatura, ¿no? Bueno, uno se hace pesado ya. Uno se va haciendo viejo y conforme se va haciendo viejo, pues se expande más de la cuenta. Al final, a mí lo que me queda o lo que pretendo que me quede es ser lector. O sea, yo cuando me preguntan ¿qué eres, escritor o profesor de literatura? Soy lector. A mí me gusta leer. Porque yo era niño y me crié en una biblioteca. Mi tía era bibliotecaria.
y lo único que he hecho durante toda mi vida es buscarme excusas y trabajos y argumentos para seguir leyendo. Es que esa es la base de la literatura. Y de la felicidad también. El que le gusta la música, el que le gusta la pintura. El otro día puso un chico en un grupo de Facebook y me atacaron porque a lo mejor le contesté un poco mal. Un chaval de 16 años me puso que puso en un grupo de Facebook: chicos, no he leído nunca un libro, pero he escrito mi segunda novela, os parece que os la pase tal. Y bueno, el post había intentado escribirlo bien y ya tenía una cantidad de errores, pero ya descomunal. Y al final, mira, yo se la pedí en realidad para que nos riésemos luego, pero al final... Así es Martí. pero Haciendo amigos. ¿Quieres ser mi amigo? Otro abrazo. Pero al final la cosa acabó mal. Y No sé le si dije, te- no la mandes. No sé si tenemos al teléfono ya a Rosalind Callum. ¿Te tenemos? Rosalind, ¿te tenemos al teléfono? Rosalind, manifiéstate. ¿Estás ahí? Rosalind, Habla con nosotros. nos escuchas. Ve hacia la luz. Rosalind, ve hacia la luz. Rosalind, ¿nos oyes? Rosalind, sabemos que estás ahí. Abogado. Sal de ahí, Rosalind. Hola. ¡Hola! Rosalind. Oigo muy bajito. Es, Bueno. que somos Y bajitos, no somos muy entrecortado. altos. No sé si vosotros me oís bien. Sí, yo te oigo perfecto. Creo que es Ahora sí, creo que ahora es a la sí te persona que oigo. mejor he oído siempre en lo que vamos de temporada. O sea, que vamos... Ahora sí, os escucho perfectamente. Antes no. Bueno, Ahora pues déjame que te presente a nuestros oyentes. Rosalind Callum es una autora andaluza, pero con alma escocesa. Pero esta paradoja no es solo espacial, sino también cronológica. Desde muy pequeña sintió el flechazo por la ficción histórica, creando relatos que la llevaban a recorrer miles de kilómetros y siglos de distancia, sin moverse de esa ciudad milenaria y cuna de 3 culturas, que es Córdoba, su ciudad natal. Tu comienzo es ya novelesco, tu descripción como Rosalind Callum, ¿verdad? Perdón, ay, no te oigo ahora. No me has oído nada, entiendo, entonces. Pues, Te he oído la introducción, pero vale. si me has preguntado algo, Sí, ya no te he escuchado. Sí, Repite. decía que Repíteme la pregunta. decía que esta introducción tuya, este pequeño parrafito que te describe, ya es muy novelesco en sí. Ah, vaya. Sí, porque escribo sobre historia que se trasladan al pasado, nos movemos entre diferentes culturas y claro, tenemos que centrarnos en ese contexto histórico siempre, novelesco, como bien has dicho. Y tenemos la novela El corazón del Highlander, que está basada en un hecho real acontecido en 1567. Ahí es nada, ¿no? Sí, además que fue por una casualidad, porque estaba navegando por internet y encontré una noticia sobre uno de los clanes más antiguos de Escocia, que es el clan MacArthur, y estuvo sin lo que se dice un chief, un líder, durante 230 años. Entonces unos genealogistas encontraron el último descendiente y al cabo de esos 230 años volvió a tener un jefe, este clan. Y a partir de esa historia hay un hecho trágico y decidí escribir esta historia. Pero detrás de todo este conglomerado histórico y de época tenemos que el fondo o el trasfondo de la novela nos trae una historia de amor muy potente, ¿verdad? Incluso podríamos decir erótica. No exactamente. Es romántica, tiene su toque erótico, pero no se centra en el erotismo. Con esas faldas, con esos kilts, tiene que ser erótico, claro. Bueno, Y no tenían gallumbos. sobre todo hay un capítulo que sí no os develaré, pero sí, Los escoceses- el kill es una parte importante. Los escoceses fueron los que Describe inventaron el calvo, ¿no? Perdona, no te oigo bien. Mejor. Rosalind, una... No es que no quiera hoy, es que no te oigo. Vale, no te preocupes. Mira, te vamos a pasar con una persona que tú conoces muy bien, que además ha sido la persona que nos ha puesto en contacto contigo, que es Sergio Llanes, que seguro que quiere contarte cosillas interesantes y bonitas, ¿verdad? Por Sergio? supuesto. Buenas noches, Rosalind, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Sergio.
Bueno, primero quiero empezar felicitándote por tu premio Wattpad 2016. Que, bueno, para los que no sepan de quién los estamos Wattis. ¿Sí? Los Wattis. ¿De quién estamos hablando? Me vas a permitir que te haga una breve introducción. Los claro que sí, guapi, ¿no? Para quien no sepa de qué va El corazón de Highlander, en mi opinión es un híbrido entre aventuras, viajes en el tiempo y novela romántica, ¿no? Este híbrido a mí me parece muy interesante porque no se centra solo en el erotismo, como tú bien has dicho, sino que al envolverlo en todas esas aventuras y en esos viajes lo hace muchísimo más interesante para el lector. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención cuando te he leído. O sea, ¿tú has estado en Escocia o tienes ascendencia escocesa? Porque en el tratamiento de las descripciones... O sea, Are you Scottish? La atmósfera que creas es impresionante. Os oigo fatal, no escucho casi nada. Bueno, no te preocupes, Rosalind, tú lo que puedas, lo que nos oigas. Ahora. A ver, ahora sí. ¿Me escuchas ahora, Rosalind? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Tú has estado en Escocia o tienes ascendencia escocesa? No he estado nunca. Quizá en otra vida sí, porque creo en la reencarnación. Entonces, por lo menos un par de vidas creo que he pasado por esos lugares, porque siento mucha atracción, toda la... ¡Ay! ¿Me escucháis? No pasa nada, sí. Seguimos. Rosalind, yo tengo una pregunta, la pregunta que todos los oyentes se hacen. ¿Para la peli vas a buscar a Mel Gibson o está demasiado mayor ya? Ay, no te he oído. ¿Para la peli voy a buscar? ¿A Mel Gibson o está demasiado mayor ya? No. Mira, una de las opciones que da WhatsApp cuando tú publicas una historia es que puedes elegir un reparto. Entonces, yo ya lo tengo muy claro. Sería Henry Cavill. Superman. Superman. Nos gusta Superman. El protagonista de todos los... El mejor Superman de la historia. Sí. La novela. A mí me gusta Superwoman. Y ahí estamos. Estoy intentando contactar con él, pero como todavía no me hago mucho con las redes sociales... ¿Estás intentando contactar con Henry Cavill? Rosalind, ¿estás intentando contactar con Superman? Por Twitter. Decíamos aquí en el estudio porque nos hemos quedado perplejos. ¿Estás intentando contactar con Superman? Sí, por supuesto. Claro que sí. Pero esto que es como con De Batman, hecho, que hay bueno, que sacar un foco de esto que alumbre al cielo. con kriptonita. ¿Cómo con kriptonita? No, con kriptonita lo bien. No, con kriptonita, claro, se va. Yo sé algo que puede funcionar, Rosalind, ponte en apuros. Claro. Ponte en apuros. Tírate de un edificio y viene fijo. Pero en serio, ¿O apuros. no? Eso no era King Kong. No, si te tiras de un edificio viene Superman seguro, ¿eh? Pues... Oye, pues si consigues contactar con él, pásale mi número de teléfono porque soy un fan acérrimo de Superman. En mi casa tengo cositas de Superman por todos sitios, o sea que le invito un café. ¿Y para la chica, para la actriz? Lo invitamos, sí. En ese reparto, te pregunta uno de los compañeros, en ese reparto escénico de tu novela, como actriz, la chica, ¿quién sería? ¿A quién tenías elegida? Pues sería Sofía Miles. No sé si habéis visto la película Tristan y Isolda, que el protagonista sí. Hoy he tenido la portada... La chica rubita. Sí. Que sale con James Franco, ¿no? Sí, hoy he tenido la portada de Tristan y Isolda en mis manos. Hace escasamente una hora. No me digas. Pues Sí. Los book trailers que yo he hecho de la novela, en muchos de los clips lo he sacado de esta película. Además que me encanta y hay unas escenas que me venían muy bien. Bueno, no quiero desvelar el hecho trágico en el que me baso de este plan, pero me venía muy bien y entonces esta chica sigue siendo ya la protagonista, Henry Cavill sigue siendo el protagonista y luego también esta, no lo perdáis, el chico que hace de Thor, el actor. Hombre, te veo yo que tú no entiendes de esto. Feo es ninguno, vamos. Oye, ¿me puedes dar un papel? El rubito de Thor. No, el rubito de Thor, pues no sé, pero es que hasta su hermano es guapo, que también sale en... Una de las grandes ventajas de Wattpad, que os animo a que lo utilicéis porque yo no lo conocía y muy interesante, es que al poder acompañar la lectura de ciertos audios que suenan cuando estás leyendo o de imágenes, o sea, te dan otro tipo de visión de la literatura. Y es muy interesante. Si encima tiene buena prosa, como le pasa a Rosalind, pues aún es mejor, porque también te puedes encontrar con otra cosa, ¿no? Y os animo a que descubráis, como he descubierto yo,
Abre el esa espacio, plataforma. el espacio sensorial del lector Y lo lo utiliza abre. mucha gente, ¿eh? Hay muchísima gente que utiliza WhatsApp. Claro que- Muchísima gente. Claro que sí, guapo. Os sorprendería ver la cantidad de seguidores. ¿Dónde te que encontramos? tiene Rosalind. ¿Dónde te encontramos, Rosalind? En WhatsApp. ¿Dónde te encontramos? Es un nombre de usuario que igual, Rosalind Callum. ¿A eso te refieres en Solo hay que WhatsApp? registrarse, es gratuito, con una dirección de correo electrónico y ahí podéis elegir entre muchísimos, hay autores fenomenales, incluso ahora autores que ya estaban publicados, tienen incluso su saga, han descubierto WhatsApp y lo bueno que te da es la interacción con los lectores. Es muy agradable ver cómo te comentan, cómo te van animando, cómo te apoyan. Y en las redes. Día a día, de hecho yo no tengo lector cero, no lo necesito porque con mis lectores que cada día me comentan como por los capítulos, esto me ha gustado más, esto te animan incluso a que te des prisa en escribir. Aprende A veces mucho. me siento un poco presionada porque yo me gusta tomarme mi tiempo porque al ocurrir este hecho en 1567 tengo que hacer un trabajo de documentación que a veces para un simple dato me lleva horas, porque aparte tengo que buscarlo en inglés, porque en español Claro. es imposible, en Misión Imposible, he encontrado datos, luego eran erróneos y entonces hay que madurarlo y contrastar todos los datos de ambientación histórica. Y ya os digo, los lectores siempre te meten un poquito de prisa, pero ya saben que como mínimo un mes me lleva un capítulo. Rosalind, Esto empecé yo a finales de 2015 y llevo 27 capítulos, así que imaginaros. Rosalind, ¿qué te iba a Pero decir? desde el cuarto capítulo ya entró en el ranking. La verdad es que no me esperaba Ha subido ha sido una esta subida, buena acogida. una subida meteórica. Rosalind, La verdad que una cosa, antes que se nos olvide. ¿Puedes dar también tu contacto de Facebook y de redes sociales para que la gente pueda empezar a seguirte, aparte de por WhatsApp? Y el de Superman también. Rosalind Callum, igual. Lo tengo todo con el nombre, incluso el canal de YouTube que tengo donde subo los clips de audio de la ambientación musical que se pueden encontrar en todos los capítulos. Por ahí lo encontráis fácil. Muy bien. Pues Rosalind, nos quedamos con muchas ganas de más. Esto habrá que repetirlo. Me dice un Pues cuando pajarito que queráis. quieren que te haga 3 preguntas, porque aquí tenemos a un aférrimo seguidor tuyo. Y Sergio. nosotros tenemos una ronda rápida que le vamos a hacer ahora a nuestro compañero, a nuestro invitado de Muy aquí del bien. estudio, pero te vamos a hacer una mini ronda rápida sincera, que son 4 preguntitas o 5 que debes responder con 1, 2 o 3 palabras. Y son muy sencillas, ya verás que sí. Venga, ¿Estás preparada? preparada. Muy bien, pues aquí empiezo. Un referente para ti. Diana Gabaldón. Alguien a quien te hubiese gustado conocer. Diana Gabaldón. Sexo sin amor. Diana Gabaldón. Amor sin sexo. ¿Perdón? ¿La última no la he oído? Amor sin sexo. No. Y alguna fantasía erótico-literaria. Estoy enamorada de Keylan MacArthur. Es un amor imposible porque Porque es Superman. Joder. bueno, no sería tan imposible, lo que ocurre es que entonces desvelaría el segundo libro. Bueno, pues Pero- ha sido un... Bueno, no, ha no, sido- no. Es mi Highlander. Es tu Highlander. Esa sería mi fantasía. Muy bien. Pero eso no le mola a las lectoras, porque las lectoras van a decir, bueno, si se lo pide para ella, dejo de leer. No. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Lassie, de un término gaélico, significa chicas, de Broch Miadail, que es donde transcurre la historia, y allí nos repartimos a Keylan, no hay problema. Vamos a ver. Tenemos a Keylan y el antagonista, que es su primo, Dugan, que no me habéis dicho el nombre del actor que hace de Thor. Chris Hemsworth. Entonces Chris- tenemos el Team Keylan y el Team Dugan, y estamos siempre ahí a ver quién Superman. gana. Superman puede con Pero- todas. Yo tengo un mal recuerdo de Chris Hemsworth cuando el actor de Exacto, Thor. Chris Hemsworth. Hombre, Thor tiene un martillo importante. Bueno, vamos a... No, tengo un mal recuerdo porque
Y a Pataki, no sé qué pensará Pataki de todo esto. No, yo tengo un mal recuerdo porque cuando vi la película de Thor, que la vi en el cine con mi mujer, y cuando esa escena en la que de repente sin sentido se quita la camiseta, que no venía a cuento, pero se la quita, mi mujer que me tenía cogido el brazo apretó, digo, esto significa Ay, pues algo. tu mujer tiene que ver New Silence. Tú eres Víctor. Tiene que ver porque sale Duval, en una escena que está como, no sé, lavándose las manitas así, y sale sin camisa. Sí, y luego, sí. En las manitas te estabas fijando tú, Rosalín. Sí. Pues, Rosalín, ha sido una ronda rápida, mini ronda rápida, sincera, muy bonita, y esto quiere decir que en un futuro no muy lejano vamos a hacerte la ronda rápida sincera entera. Ha sido un placer hablar ¿La versión extendida? La versión extendida, la versión del director. Me encanta la versión extendida. Cuando estés por Murcia estás invitada. En versión original. Exacto. Pues quedas emplazada y amenazada a volver al bancal de los artistas. Ha sido un placer, Rosalind, y te deseamos lo mejor. Aquí Sergio Llanes, que es un seguidor total tuyo, ya nos ha hablado maravillas de ti y te vamos a seguir muy mucho. Pues nada, chicos, cuando queráis. Un abrazo, Muchísimas Rosalind. gracias a Un vosotros. abrazo. Un abrazo, Rosalind. Un abrazo. Hasta luego. Para todos. Bueno, Adiós. pues de escritora a escritor. Y tiro porque me toca ronda rápida, sincera. Venga, Mitete, corre. Vamos que se nos va el tiempo. Rubén Castillo, te vamos a hacer 21 preguntas. La de sexo sin amor, ya por sin sexo no, esas son añadidas. Vaya. Pero te vamos a hacer con esta sintonía 25 preguntas que debes responder con 1, 2 o 3 palabras. 1, 2 o 3 palabras. Y el 1, tiempo 2 o 3 palabras. empieza ya. Algo que jamás olvidarás. Mi primer libro. Algo que te gustaría olvidar. Mi último libro. El mejor libro que has leído. Rayuela. ¿Cómo te gustaría que te recordasen? Buena persona. Una virtud esencial en la vida. Paciencia. Un defecto necesario en la vida. Egoísmo. ¿Con qué arte te identificas? Literatura. ¿Con qué animal te identificas? Un perro. ¿Una canción? Yesterday. ¿Una película? No digas la Land, por favor. Ni silencio. Serían 3 palabras. Una película. Es que tiene más de 3 palabras. No pasa nada, te la aceptamos. Érase una vez en América. Muy bien. Un número. 2. Un color. Negro. Una estación. Primavera. Si pudieses ser otra persona, ¿quién serías? Mi mujer. Coño. Silencio en la Me ha sala. trastocado mi mundo. De verdad. Yo todavía estoy temblando. Ha sido una gran respuesta respuesta. brutal, ¿eh? Sí, no. Nos ha dejado vendidos a todo el resto de los hombres del país. Somos infames, escoria, somos ¿no? escoria pura. Yo tomo nota para quedar la próxima vez. Y no ha dudado ni un segundo, con lo cual es sincera enseguida, totalmente. esto, desde luego. Un lugar. Punto. Vamos a seguir porque esto se nos vuelca. Un lugar para vivir. Mi garaje. Tu mayor logro. Mis hijos. Tu mayor fracaso. No ser feliz a veces. Un sueño. Hacer feliz a otros. Un referente para ti. Mi madre. Alguien a quien te hubiese gustado conocer. Julio Cortázar. Alguna fantasía erótico-literaria. Conocer a Muñoz Molina. Señoras y señores, puedo prometer y prometo que es la mejor ronda rápida, sincera de todo lo que llevamos. Y rápida, Y ha Sin quedado, duda, sin y ha- duda. y ha quedado de la hostia con su mujer y con su madre. Efectivamente. Y nos ha dejado a todos. Nos ha dejado de piedra. A la altura del betún. Pero tú luego esta noche te acercas ahí al oído y dices, ¿sabes qué, cariño? Si pudiese ser otra persona, sería tú. Y te- ¿Por qué? Por el pecho. Bueno, Para falta que diga yo, pues corre y plancha la ropa. Yo si le digo eso seguramente me echa de la cama. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo raro? Bueno, pues, señoras y señores, esto ha sido la ronda rápida sincera y casi que ha sido el Bancal de los Artistas, otro nuevo programa en el que nos hemos salido y nos salimos gracias a los invitados que tenemos. Pero no queremos irnos sin preguntarte dónde, cómo, por qué tenemos que encontrarte. ¿Y tu libro? A ti y a tu libro, efectivamente. Encontrarme siempre en Facebook. Ahí estoy perenne porque eso es mi segunda casa. Y el Y- garaje también de tu casa. El garaje es que el coche duerme en la calle y en el garaje están los libros. Ajá. Es decir, el coche no tiene sentimientos y mis libros sí. Entonces ellos están a cubierto de la lluvia.
Y la última obra, estos días humillados, se puede encontrar en la web de la editorial Murcia Libro y se puede encontrar en los Soportales, en la librería de los Soportales en Murcia. Es que no lo hemos dicho, pero es el libro está editado por Murcia Libro. Sí. Un abrazo, Fran. Sí, por supuesto. Fran Serrano, ¿verdad? Y creo que en Amazon se puede conseguir también, me parece. Bueno, Sí, si lo van a comprar, que lo compren por Murcia Libro, que es mucho mejor. Se puede conseguir porque yo lo he visto. Lo envía a toda España sin gastos de envío. Claro. Y... Además, Fran es inteligente, diligente y genial. ¿Y alguna presentación a la vista? Pues el día 10 de febrero vamos a Cartagena a presentarlo allí. ¿A qué sitio de Cartagena? Pues vamos a la librería La Montaña Mágica. Ah, genial. Que es un sitio sitio espectacular, delicioso, con amigos, siempre, Sí. porque Cartagena... Es He una trabajado es- allí 8 años y es de esas librerías que huelen. Sí, sí, A es que libros. fantástico. Sergio Llanes lió una gorda allí, ¿no? Sí, y un auténtico librero, porque Vicente... Claro. o sea, Y da poeta. gusto. Y poeta. Librero y poeta. Eso es una garantía. Pues emplazamos a todo el mundo a que asista a la librería La Montaña Mágica de Cartagena. ¿Has dicho el 10? El 10 de febrero. De febrero, para asistir a la presentación de Rubén Castillo y de Los Días Humillados, que apunta a ser una de las obras más mencionadas este año. Y desde aquí queremos agradecerte tu disposición, tu predisposición y tu buen hacer y buen hablar en esta radio que tan solo pretende, como decíamos al principio, hacer entretenimiento de la cultura y cultura con el entretenimiento. Ha sido un placer, por lo menos para mí, conocerte en persona, que solo te había conocido por ese poderoso caballero don Facebook. Y ahora pues te tengo delante y creo que hay una persona muy sensata, hay una persona muy relevante y de la que se puede aprender mucho, ¿no? ¿Es así, señor Alexander, señor Pedro Martí, señor Cristóbal, señor Sergio, señor Adolfo? Sin duda, transmite una seguridad famosa y da gusto escucharle hablar. Matizamos el mucho, el aprender mucho y el... Bueno, es que si no aprendemos todos unos de otros, ¿a qué hemos venido aquí? A reírnos. Hemos venido a emborracharnos. El bocadillo después nos da igual. Efectivamente. Esos son daños colaterales, las borracheras, pero al final queda eso, es decir, convivir con otra gente, aprender de ellos y dejar una huella. Sí, Rubén, pero pagas los bocadillos ahora. Eso no te libras. Y así, un miércoles más, acaba el Bancal de los Artistas con este gran grupo de personas amantes y devotos de la cultura, de la literatura, de la pintura, de la gastronomía, que también, y del saber vivir, porque esto es el Bancal de los Artistas y volvemos el miércoles que viene con Juan Albarracín.